Hola, bienvenidos a el primer episodio del podcast Costa Rica Unplugged. Mi nombre es Hugo Araya. El día de hoy estamos con Eliomar Durán, jefe de guías de Desafío Costa Rica en la parte de canyoning. Bienvenido, Eliomar. Muchísimas gracias, Hugo. Pura vida, gracias por estar por acá. Eliomar, contémosle un poquito a la gente. La idea de este podcast es hablar con personas profesionales, en cada uno en su ámbito. ¿Cuántos años tenés vos trabajando en la parte de canyoning ya? En lo que es canyoning, turismo, alrededor de 16 años casi ya, sí. 16 16 años. años. Vos sos de acá, de la zona de La Fortuna, donde naciste. ¿Cómo empezaste a trabajar en turismo? Yo soy, bueno, de la zona de San Carlos. Ujú. Crecí en Ciudad Quesada. Tenía alrededor de 23 años más o menos cuando tuve la oportunidad de venir a trabajar en turismo. Anterior a eso, salí del colegio a estudiar. Tuve algunos trabajos. Pero siempre estaba como con esa parte interna como de querer hacer algo diferente Ujú. y siempre me llamó mucho la atención la zona de la fortuna. Entonces conocí a algunas personas que me hablaron de las actividades que se hacían acá y siempre tuve como algo muy por el inglés, me gustaba mucho el inglés. Entonces como que se me vino esa idea, estaba pensando si estudiar algo, qué podía estudiar. Se me vino esa idea como de empezar a estudiar inglés. En ese tiempo pues tuve la oportunidad de ingresar a Lina a llevar un curso de inglés. Terminé ese curso y por medio de un conocido tuve la oportunidad de llegar a Fortuna y empezar a trabajar en lo que es turismo, pero no específicamente en turismo de aventura. Para aquel entonces, básicamente, cuando llegué acá y empecé a trabajar, me empecé a desenvolver como chofer. Estuve en el área de chofer como alrededor de mes y medio, 2 meses, y ahí se me abrieron las puertas para empezar a trabajar como guía. Como guía de cañón. Cuando empezaste de chofer, ¿fue igualmente con la empresa Desafío o trabajabas para alguna otra compañía? No, toda mi, llamémoslo carrera en turismo, todo se ha desarrollado para desafío. Desde que yo empecé a trabajar, empecé en esta empresa y aquí estamos hasta el día de hoy, siempre con desafío. Oh, qué interesante. Entonces la empresa te brindó la oportunidad, Desafío en este caso, te brindó la oportunidad de desenvolverte en un área diferente a la que habías iniciado. Sí, mira, algo muy interesante es que yo he visto mucho la oportunidad que se da aquí en esta empresa para que la gente pueda crecer. La idea es que pues alguien llega tal vez con una licencia que en ese momento tal vez es más rápido, no voy a decir que más fácil, pero sí más rápido, una licencia de conducir, por ejemplo. Entonces tomas una licencia de conducir, empiezas a manejar, a hacer todo, pero sí la empresa siempre ha dado muchas oportunidades para el crecimiento de los empleados. A mí se me dio la oportunidad en aquel tiempo y por medio de Lina era un poco más factible. Creo que ahora se llevan unos programas completos para poder certificarse, pero en aquel tiempo uno podía ir sacando los programas, digamos, eh, uno por uno, digamos, cada módulo. Entonces empecé a trabajar, no tenía experiencia en eso, pero poco a poco fui tomando la experiencia, llevando los cursos que se requieren, que en este caso, pues bueno, son cursos relacionados con lo que es la parte de licencia general, porque hay que llevar cursos de historia natural de Costa Rica, geografía, historia de Costa Rica, ética aplicada a la actividad turística, pero aparte de eso también hay que llevar ya para tener una licencia específica o especializada en canyoning, Ujú. lo que son los cursos de, llamémoslo así, rescate vertical, manejo de emergencias y manejo de contingencias y emergencias, manejo y mantenimiento en actividades de cables y cuerdas. Entonces fueron varias cosas que se fueron sacando, vamos, que se fueron llevando poco a poco hasta que pues ya, me llegué a convertir en guía 100% Ok, de canyoning. perfecto. 16 años ya en esto entonces. Qué 16 bueno. años, sí. Perfecto, perfecto. Vamos a ver entonces unos videos sobre tengo entendido que son dos cañones los que trabajan ustedes en la empresa Desafío. Correcto, aquí tenemos dos cañones, el cañón pues, Ok. inicial, con el que se inició todo este ah, proceso de canyoning, Ujú. es el Lost Canyon, Ok, que perfecto. se inició alrededor del 2002, entonces es el cañón más. Y después de ahí se dio la oportunidad pudimos explorar, conocimos un cañón nuevo, muy interesante, de hecho, muy Ujú. bonito, que se llama Gravity Falls. Entonces sí, básicamente esos son los dos cañones que se están Ok, manejando ahorita para la empresa. vamos a verlos por acá entonces. Este es el de Lost Canyon. Este está ubicado ¿a cuánto de La Fortuna? En cuestión de tiempo, aproximadamente alrededor de 15 a 20 minutos del centro de la fortuna, entonces es relativamente
relativamente cerca, está Ok, relativamente cerca. perfecto. Bueno, veo que tiene ya descensos, tiene un salto y más descensos. En realidad es un cañón muy completo, es un cañón muy completo porque cuenta con, pues en sí el cañón, el cañón por sí solo es un Ujú, lugar bastante agradable, es muy bonito, ujú, la escenografía ahí es preciosa, pero aparte de eso es muy interesante porque cuenta con 4 descensos que van en una forma escalonada muy interesante, desde uno pequeño, uno bastante grande después, otro mediano y al final el más grande, que entonces ok. se empieza como a calentar al principio y se termina ya de llegar al punto máximo de adrenalina con el último descenso. Pero aparte de eso, también caminar por el cañón, que requiere algunas actividades, digamos, algunas cuestiones técnicas, Ujú, como algún descenso, algunas escaladas pequeñas, como se veía en el video, saltar en algunas partes con agua. Entonces, es como les decía, muy, muy interesante, por eso es un cañón muy, muy completo. ok, perfecto. Y vamos a ver el video de Gravity por acá también. ¿A cuánto está de fortuna este? Igual, en cuestión de tiempo, Gravity está como a unos 45, hablemos de 50 minutos más o menos de la fortuna, de lo que Ok. es el centro de fortuna, llegar al lugar de recibimiento, Ujú, ok, donde se hace el tour. acá veo, bueno, vamos a entrar un poco más en detalle más adelante, pero veo que les ponen chalecos a los clientes. ¿Qué diferencia hay entre el primero que vimos y este segundo? Bueno, lo que pasa es que en el primero es más como ese descenso en un cañón en el cual el nivel de agua no es tan alto. Ok. Entonces sí hay una parte donde se salta, pero tiene alrededor de 2 metros y es algo pequeño. Ujú, Entonces no requiere un chaleco, siempre hay un guía a la par para auxiliar o ayudar a cualquier persona que lo necesite, pero como te digo, es algo pequeño. ok. Pero Gravity ya sí cuenta con un flujo de agua Ujú, bastante, bastante grande. ok. Entonces ahí sí hay muchas, como le llamamos acá, pozas Ok. que tienen una profundidad que van desde los 3 4 metros hasta alrededor de 6 7 metros que tiene la última poza. Ok. Al ser lugares tan grandes y con tanta profundidad, siempre, pues, la prioridad de la empresa siempre es seguridad. Entonces siempre hay que llevar un chaleco ahí que les va a ayudar a la gente a estar a Ok. mantenerse A flotando. mantenerse flotando. Ok, perfecto. No, buenísimo. Y aquí seguimos viendo un poco de los videos Gravity como tal. ¿Cuánto tarda el recorrido en ambas actividades dentro del cañón? Es un poco variable, pero anda entre hora y media, 2 horas aproximadamente. Ok, normalmente Alrededor. entre hora y media, Hora y dos media, horas. 2 horas. Ok, perfecto. Luego de haber visto un poquito las diferencias entre los Canyon y el Gravity Falls, tal vez ya podemos entrar un poco más en materia. Vamos a Ujú. ver. Yo no soy experto en canyoning. ¿Qué es lo que normalmente se utiliza en una actividad de canyoning? ¿Qué equipo se utiliza? Bueno, aquí sería bueno hacer una especificación ahí, una especificación sobre en sí lo que es canyoning y canyoneering. Ok. Porque, por ejemplo, para hacer canyoning o canyoning, Ujú, en realidad no se necesita mucho equipo técnico. Porque el canyoning es una exploración en un cañón en el cual se usan algunas cuestiones técnicas, habilidades. habilidades técnicas, Ajá. correcto, como tal vez algún descenso en el que se usan sus manos, pero no se utiliza equipo técnico. Ok. Canyoneering ya es básicamente una exploración también en un cañón, pero en el cual se utiliza equipo técnico, en el cual se necesitan conocimientos técnicos como el uso de nudos, el uso de cuerdas, el uso de equipo especial, que en este caso serían lo que utilizamos acá, arneses, un arnés, un casco, dependiendo del tour, un chaleco, Ujú, una figura de descenso, que es con la que se utiliza para frenar, que en el caso nosotros utilizamos lo que le llamamos una figura 8. ok. Entonces, básicamente, ese es el equipo que se utiliza para lo que es el canyoneering. En ese caso sería casco, Ujú, un arnés con su figura 8 y dependiendo del tour, un chaleco. Gravity Falls, un chaleco. Los Canyon no necesitamos chaleco. ok, perfecto. Dentro de tu experiencia como guía, y me imagino que también conoces algunos otros cañones, no solamente en la zona de la Fortuna, sino también en el área de Costa Rica, Ujú. ¿qué hace diferente el cañón que ustedes trabajan todos los días a los demás cañones? Por ejemplo, a nivel turístico, a nivel de turismo, para los turistas, desde los que son primerizos
hasta los que ya tienen un poco más de experiencia. ¿Qué hace diferente el cañón que ustedes trabajan? Bueno, voy a hablar en base a lo que yo he visto, a lo que me ha tocado experimentar, pero también voy a hablar en base a lo que la gente siempre le comunica a uno, lo que la gente le deja saber. Una de las cosas más interesantes es esa contacto con el cañón. A lo que me refiero con contacto con el cañón, hay lugares donde llegas y por ahí hay como algún sendero, como algo muy accesible ahí, como una acera Ujú, ujú. para caminar. Llegas a una catarata, haces un descenso y vas caminando por fuera del cañón. Entonces no te mojas y siempre vas como en algo ahí, este, que lo hace, no voy a decir que más fácil, pero no se siente o no se tiene la misma experiencia de estar en contacto con el cañón, como te Ujú, decía. Lo que pasa con nosotros es que, pues bueno, la ubicación del cañón, aparte de eso, la parte geográfica, cómo se desenvuelve el cañón, de tener una catarata de aproximadamente 8 metros para iniciar, seguimos descendiendo, una pequeña caminata para llegar al segundo descenso, que es de aproximadamente 35, 40 metros. Después de ahí caminamos, tenemos dos actividades con agua muy bonitas, pero en todo ese proceso de caminar siempre estamos en ese contacto con el cañón, vamos caminando adentro del agua, hay piedras que tenemos o obstáculos que tenemos que ir ujú, evadiendo, lugares donde tenemos que utilizar nuestras manos para poder hacer un descenso controlado o un climbing. ujú. Nos mojamos, llegamos al tercer descenso que es aproximadamente 8 o 9 metros y ahí nos encontramos con el más grandote de todos que tiene aproximadamente 60 70 metros. Wow. Después de eso igual, continuamos caminando, pero siempre eh, el descenso sobre el cañón es adentro del cañón. Ok. No, o sea, Mm, ustedes en ningún momento se salen del cañón. Nosotros no nos Y salimos del por lo cañón. que me estás diciendo, van desde el más pequeño hasta el más alto. Correcto. Entonces el cliente siempre tiene esa expectativa de qué más sigue, finalizando lógicamente con el más alto. Eh, sí, especialmente cuando la gente llega al cañón, Ujú, nunca ha tenido la experiencia de hacer un tour de estos. eh, Hablamos de que 8 metros y usted estaba diciendo que el más pequeño, pero cuando la gente llega y ve el descenso, ya con eso siente la adrenalina. claro. Entonces, al sentir aquella adrenalina, ya ellos entran como en la emoción del tour, de lo que están haciendo. Ujú, Llegan al segundo y obviamente la adrenalina va a subir todavía un poco más porque es bastante diferente el primero, 8 metros a ujú, casi 40. Pero ya la gente va un poquito más preparada. ujú. Logran hacer el segundo descenso, seguimos por el cañón, por un momento se van a olvidar de la adrenalina de la altura. Ok. Obviamente el ir a la plataforma, al borde y todo es una adrenalina fuerte. Pero por la parte que vamos a caminar, que son como unos 20 minutos, donde nos vamos a mojar en un par de actividades que tenemos ahí con agua, esa adrenalina baja un poco. Se vuelve a Ok. llegar a una catarata de otra vez 8 9 metros, donde la adrenalina sube un poquito, pero te prepara para una catarata de casi 70 metros. Entonces, eso es lo que es muy bonito. No llegas como a llevarte el golpe una vez de adrenalina de 40 50 Ajá. 80 metros y después ya la adrenalina bajó y ya no hay ese pico de Y adrenalina. no vuelve, o sea, el cliente se mantiene durante esa entonces, perdón, durante esa hora y media, 2 horas, se mantiene entonces en ese estado Ahí los de mantenemos, adrenalina. sí, como en un intervalo entre adrenalina sube y baja un poquito, Ajá, se la volvemos a subir, vuelve a bajar un poquito y va así, no es como que subió y ya la adrenalina se fue abajo. exactamente. Tenemos la adrenalina un poquito arriba, bajamos un poquito cuando caminamos, se la volvemos a subir cuando llegamos a ese otro que es mucho más grande, Ujú. la bajamos un poquito mientras caminamos y otra vez subimos, bajamos y entonces eso hace muy interesante este cañón, porque como te decía, eso no se encuentra en muchos lugares, a veces es complicado llegar a un lugar y una vez que llegas ahí tal vez encuentras una catarata hermosa, grande, pero después de ahí ya el cañón baja la intensidad y creo que eso hace diferente este cañón. Ok, buenísimo, buenísimo. Antes hablabas en Canyoneering de los rapeles guiados, Mm. bueno, explicabas un poco eso. ¿Qué es? A mí me queda la duda, ¿qué es un rappel guiado? Porque para mí un rappel guiado, o sea, yo llevaría el guía ahí a la par. ¿Qué es un rappel guiado? O sea, pasa esto, hay muchas cosas que tienen que ver o que se tienen que aplicar a la hora de hacer una actividad como esta, Ujú, especialmente como te decía antes, el canyoneering, que ujú, ya tiene habilidades, pues, conocimientos técnicos y cosas ahí. Una cosa muy importante es entender que no es lo mismo ir a un lugar donde es un lugar seco completamente y no un lugar donde estamos en un bosque lluvioso, que todo está mojado, que hay este montón de musgo en las rocas, es muy ujú, resbaloso o puede llegar a ser muy resbaloso. Pero aparte de eso hay lugares donde llegas y la piedra es básicamente una piedra sólida, es ajá, completamente una sola piedra, es una sola pared de piedra entera y es completamente sólida. Entonces ahí nunca vas a correr riesgo de que algo te vaya, algún desprendimiento de alguna piedra o algo.
Rapeles guiados lo que quiere decir simplemente es que por medio de una línea extra, que es la que le llamamos la línea o el guiado, vamos a mantener la gente o las personas que van haciendo el descenso un poco alejados de la catarata, con la única intención de que estamos en un lugar, una zona volcánica, hay muchas piedras que las puedes inclusive romper con tus manos, entonces siempre hay un riesgo de hacer el descenso, llegar a alguna parte en la que si que una pequeña piedra cae, vas a estar en el camino de esa piedra. Entonces eso es lo que le llamamos rapeles guiados. Entonces con una cuerda extra y un strap que utilizamos acá, lo que se llama una cinta tubular, Ujú, con eso hacemos ese guiado y mantenemos la gente un poco alejada de la pared. Entonces básicamente igual estás haciendo un descenso en una catarata, o sea, rappelling, ujú. pero lo estamos haciendo un poco más, digamos, controlado, alejado de la catarata por cuestiones de seguridad. Ah, ok, perfecto. No, excelente, entonces ya me queda un poco más claro. Ya sé que no es el guía que va conmigo, No es un entonces. guía que va ahí. Sí, sí, perfecto. Em, ¿Cómo manejan ustedes un cliente que está haciendo canyoning por primera vez? Me imagino que eso es, wow. Es, bueno, si yo lo hiciera, me imagino la altura y demás, debe ser impresionante. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo hacen para que se calme? Eh, ¿Qué tips le dan a los clientes? Creo que algo que es bueno, muy importante y muy interesante, que yo también como guía lo he llegado a experimentar, y es que a veces la energía la puedes sentir. ¿A qué me refiero con esto? Cuando llegas a un lugar donde ves que las personas que te están ayudando tienen la seguridad de que saben lo que están haciendo, que Ujú, te pueden entender, porque eso es muy importante, entender al cliente y entender que yo, como la pregunta que usted me hizo antes, cuando empecé acá, nunca voy a olvidar mi primera experiencia. Yo claro. llegué ahí, me quedé viendo aquello y yo pensaba, wow, pero es que esta cuerda me va a aguantar. ¿Y será que voy a tener la suficiente fuerza para frenarme? Entonces, son preguntas muy comunes que la gente hace. ¿Qué tan fuerte tengo que ser para poder frenar? O si la cuerda es suficientemente fuerte para pues, soportar mi peso. Entonces, lo primero es eso, digamos, que la gente pueda sentir esa energía, que el guía que está ahí tiene la experiencia suficiente, que el guía los va a entender, que el guía va a poder entender y transmitirle a esas personas de que sí están haciendo una actividad que es un poco alto, pero que todo estaba en control. Siempre va a haber un guía que está arriba ayudándoles, siempre va a haber un guía en la parte de abajo que es un guía de seguridad. Entonces, no es como que te van a tirar ahí, si no hiciste algo bien, ya se acabó esto. No, no, Sí, sí. siempre el guía va a estar ahí, todo va a ser controlado. Entonces, Ok. lo que tratamos es eso, básicamente, que la gente pueda entender de que primero que todo están tratando con personas que son profesionales en lo que hacen, que el equipo es equipo certificado, que es equipo de alta calidad, y que nosotros entendemos y que es muy normal sentir esos nervios, pero que, o sea, que ellos lo pueden hacer y básicamente que va a ser una de las mejores experiencias que van a vivir en la vida. O sea, desde tu experiencia, ¿qué se siente ver un cliente que en la primera plataforma está lleno de miedo y ya en la cuarta lo está disfrutando? Esto cambia vidas. O sea, me imagino que ustedes tienen que tener muchas experiencias de estas, donde el cliente te dice, esto ha cambiado mi vida, esto es la mejor experiencia que he tenido, no sé. Em, bueno, si hablamos un poco, por ejemplo, en cuestiones de vida, yo creo que eso le pasa o le ha pasado a todo el mundo, que es cuando llegamos a ciertas cosas que queremos hacer, pero que nos dan miedo. Y a veces no nos atrevemos, como que estamos en esa zona de conformidad. Pero una vez que nos atrevemos y hacemos aquello, como que aquello nos da ese impulso para decir, puchica, puedo hacer esto, puedo hacer cualquier otra cosa Ajá. que quiera. Entonces, este fue el primer paso. Entonces, también es algo que es muy bonito cuando vemos a una persona que tal vez viene por primera vez. Hay personas que se notan ser personas sensibles, que tienen, no sé, cosas por ahí que están pasando en la vida de Ujú, cualquier ser humano que pueden pasar. Y cómo la actividad les cambia todo. Usted, como decía usted, ver esa sonrisa al final, claro. ver esas personas que se arriman a darte un abrazo y a agradecerle. Entonces son cosas que son muy bonitas porque yo creo que ese es como el primer paso para que la gente pueda experimentar esa sensación de que tengo miedo, pero lo voy a hacer. Y al final de hacerlo, yo sé que la gente se siente sumamente bien y eso les da, como te digo, ese impulso para decir, voy por otra cosa, ya sea en esto o en cuestiones de vida, pero sí, es Claro. muy interesante esa Ah, parte. Muy, muy bonito, muy bonito. Decías antes al inicio que la empresa se preocupa primero por la seguridad y después por el disfrute. ¿Cómo priorizan ustedes la seguridad del cliente y luego que obviamente que tenga una experiencia única en su vida? la parte de la experiencia, creo que es manteniendo ese tacto siempre de que obviamente la gente está haciendo algo, de que están asustados, que la gente viene a hacer esto muchas veces y también quiere no solamente tener un guía, sino tener a alguien ahí como con quien pueda compartir un poco, reírse. La parte de la seguridad, pues creo que priorizamos eso con la parte de la educación, con la parte de la experiencia, con la parte de utilizar todo lo que son
los mecanismos o el equipo de alta calidad, como te digo, que se utilizan acá. Entonces, básicamente es como esa combinación, desde tener guías certificados, desde tener guías que tienen toda la capacitación, desde tener guías que saben cómo manejar situaciones y aparte, combinarlo con otra parte que es estar ahí y tener esa buena cara para el cliente, Claro. ese momento de conversar con ellos, porque a veces no es solamente la adrenalina, sino es bonito también cuando nos paramos por ahí, nos sentamos un rato y empezamos hasta a hablar un poco de la vida y al final continuamos. Pero sí creo que básicamente son dos cosas que van muy de la mano. Número uno, conocimientos, utilizar el equipo adecuado, tener la experiencia de saber cómo se desenvuelve un cañón, digamos, los niveles de Ujú. agua, los cuidados de que las rocas pueden moverse y pueden estar resbalosas, tener todos esos cuidados. Y con otra parte, mezclar eso con la parte humana, de llegar y estar con el cliente y poderle dar esa experiencia de que el cliente no sienta solamente que, digamos, de que fue un guía, Ajá. sino también que fue una especie alguien que conoció y De un amigo amigo. en esa hora y media o 2 horas que estuve en Un actividad. amigo en esas 2 horas que estuvo en Ujú. actividad, correcto. Ok, súper, súper interesante. Me hablabas de la calidad de los equipos. Veo que por ahí andas un poco. Tal vez nos puedes explicar, Ujú. bueno, el equipo básico que veo que andas por ahí, casco y arnés. Tal vez nos puedes explicar un poco Claro, con las mucho gusto. características de cada uno de ellos. Bueno, primero, como te decía antes, Ujú, nosotros acá hay infinidad de equipos, ujú, obviamente hay infinidad de equipos. Si ves el equipo de una persona que haga esto, un profesional que quiera ir a hacer exploraciones por sí solo, con un grupo de amigos, probablemente vas a ver un montón de cosas guindando por aquí, cosas por ajá. acá. Que al final son cosas que, bueno, para lo que vamos a hacer nosotros ahorita, básicamente el cliente lo que necesita es un arnés. En este caso utilizamos este que es de la marca Singing Rock. Mecanismo de descenso, que sería este por acá, lo que le llamamos una figura 8. ¿Cómo trabaja esto? Todo trabaja por medio de fricción, la cuerda va a través de esto, hace un loop al entrar por acá, se conecta con esta parte de acá, esto va conectado al arnés y por medio de básicamente una Z que la cuerda hace, se pierde alrededor o hay una resistencia que soporta más o menos el 90% del peso corporal de una persona. Ok. Entonces es muy sencillo frenar, se frena con la mano fuerte, si eres derecho con la Ujú, derecha, si fueras izquierdo con la izquierda. Pero básicamente con esa mano solamente tienes que apretar la cuerda, siempre en la cintura, pero con solo que la apretas ya te frenas, sumamente ok. fácil, pero es básicamente por esto. Lo que la gente siempre pregunta, ¿qué tan fuerte tengo que ser? No hay que ser fuerte, en realidad Ok. eso lo hace todo. El arnés, como les decía, un arnés Singing Rock, una marca muy reconocida. Por acá tenemos un casco también. Eso es un casco que se usa para la actividad de canyoneering, que es muy diferente a lo que es whitewater rafting. La diferencia básicamente radica en esto. Estos cascos para canyoneering tienen esta strap que está por acá, lo cual va a mantener este punto, que es donde va a estar la cabeza. Entonces este punto donde va a estar la cabeza va a ir sentado sobre esta parte, va a ir digamos, el soporte va a ser esto. Eso lo vamos a mantener alrededor de unas 2 3 pulgadas lejos en caso de que si una piedra caiga, golpea esta parte, pero el impacto no lo va a absorber la cabeza. Entonces eso es lo que hace la diferencia de un casco de canyoning, por ejemplo, un casco de whitewater rafting. El casco de whitewater rafting, sí va sentado completamente en la cabeza, todo el soporte va ahí. El canyoning, no, el canyoning vamos a mantener por medio de este espacio y de este strap un espacio de alrededor de 2 pulgadas para que cualquier golpe de una piedra o algo que caiga no lo absorba directamente la cabeza. Entonces, bueno, utilizamos un casco, un arnés, en este caso un Singing Rock, como les decía, una figura 8 y una de las cosas más importantes, una cuerda. En este caso, utilizamos una cuerda de 3 octavos, 10 milímetros. Son cuerdas certificadas también. Normalmente nosotros utilizamos bueno, las cuerdas estas que te decía, 10 milímetros, por el hecho de que hay cuerdas más delgadas, cuerdas de más grosor, 11 milímetros, 12 milímetros. 12 milímetros crea mucha fricción, a la gente le va a costar mucho pues, hacer el descenso. Creo que me preguntabas, o bueno, antes también te explicaba sobre lo del miedo ese que sentía Ajá. yo, de que cuando hacía un descenso, de que si esto me iba a soportar. Básicamente todo eso, como te digo, tiene especificaciones técnicas. Una cuerda de estas puede soportar alrededor de 2000 kilos, un poquito más de 2000 kilos. Eso es lo que le llamamos el punto de quiebre de una cuerda. No quiere decir que eso es lo que vamos a bajar una persona, Ok. que obviamente nadie va a pesar eso, pero que alguien vaya a bajar y que vamos a seguir utilizando la cuerda. Entonces está el punto de quiebre y la carga laboral. Carga laboral es alrededor de 700 libras. Lo que indica es
que una persona menor a 700 libras puede bajar utilizando una cuerda de estas. La cuerda va a tener una elongación, que en este caso es un estiramiento, las fibras de la cuerda, pero esas fibras se van a recuperar a menos peso de 700 libras. Más peso de 700 libras, las fibras no se recuperan de la forma correcta, la cuerda no se va a quebrar, no se va a reventar, perdón, como te decía, aproximadamente 2000 kilos, pero más de 700 libras ya la cuerda no se utiliza. Ya va a perder su Ya ahí pierde capacidad la capacidad de recuperación de las fibras para que se pueda seguir utilizando. Okay. Entonces, básicamente tenemos una cuerda, normalmente utilizamos la marca Sterling por acá, y es una cuerda estática. Okay. Hay dos tipos de cuerda, dinámica, estática. La cuerda dinámica estira, la cuerda estática no estira. Okay. Entonces, utilizamos cuerda estática, utilizamos, como les decía, un casco especial para canyoning, utilizamos un arnés, y el mecanismo de descenso que utilizamos acá es la figura 8. Ahora, antes me decía lo del Gravity. Sí, que veía a algunas personas con chalecos. En Gravity sí utilizamos chaleco, básicamente por lo que les decía, de que ahí sí hay mucha profundidad, cuestiones de seguridad, siempre la seguridad va a ser lo primero. Hay muchas variables, desde personas que tal vez no sepan nadar al 100%, o desde algo que pueda pasar, alguien se resbala, se puede golpear un poco, esto va a mantener a la persona ahí para que pueda llegar el guía y hacer el rescate que tenga que hacer. O por lo menos va a estar, digamos, sí, la persona va a estar segura con uno de estos. Sí, exactamente. No, buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya en este momento somos un poco más expertos en canyoning y canyoneering, gracias a Eliomar. Muchísimas gracias. Ya como para ir cerrando, Eliomar, tal vez me puedas decir por qué escogerías la actividad de canyoneering cuando visitemos la Fortuna de San Carlos. ¿Por qué yo debería escoger la actividad de canyoneering cuando visite la Fortuna de San Carlos? Mira, aquí viene gente de todo el mundo. Y es interesante porque cuando las personas hacen este tipo de actividad, una de las cosas más bonitas es el hecho de saber, en muchos otros lugares puedes hacer un descenso en una catarata. Pero el agua es sumamente fría, el acceso es sumamente complicado y mucha gente no tiene la oportunidad de hacer esto. Entonces son actividades que, como te decía antes, cambian la vida. Cuando usted hace esto, como que te empuja a querer hacer cosas más diferentes. Seguir avanzando correctamente. Entonces yo le diría a cualquier persona que venga acá que nunca se pierda la oportunidad de hacer canyoning aquí o canyoneering, por el hecho de que aquí es un lugar donde tenemos un acceso fácil al cañón. Es un cañón que tiene esa variedad de descensos, desde un descenso pequeño, uno grande, uno pequeño, uno grande, donde se puede entrar los 365 días del año básicamente. Y creo que, como te digo, la gente le cambia las vidas. La gente que viene de otros países viene exclusivamente a hacer esto a Costa Rica. Wow. Entonces yo le diría a cualquier persona, sea de otros países, sea de Costa Rica, que no se pierdan la oportunidad de hacer eso porque es algo que les va a encantar. Ok. Ya saben entonces por qué deberían de hacer canyoneering con desafío. Muchísimas gracias, Eliomar, por su tiempo. Gracias por estar por acá. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y agradecido de poder compartir un poco lo que son los conocimientos y abrir un poco esta parte para que la gente pueda entender que no es una actividad muy bonita que requiere ciertas cosas para las cuales van a ser preparadas ellas, para las cuales van a ser entrenadas, pero que no se pierdan la oportunidad de probar algo así simplemente por ese miedo que a veces da por cosas que no hemos probado en realidad. Una vez que lleguen ahí van a ver que todo es excelente, que todo es sumamente accesible, el acceso al cañón, los descensos siempre van a estar controlados, siempre va a haber un guía de seguridad que los va a ayudar. Entonces, les digo, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir un poco los conocimientos y a la misma vez invitarlos para que ya cuando quieran venir a visitarnos, ahí vamos a estarlos esperando. Excelente. Y a ustedes muchísimas gracias por estar con nosotros en Costa Rica Unplugged. No se pierdan la próxima entrevista. Sigan sintonizados. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Pura vida.